Hola chicos, el día de hoy continuaremos hablando sobre los logaritmos. En este caso vamos a mencionar algunas propiedades. Tenemos la primera propiedad que habla sobre el logaritmo de la unidad. Lo que dice esta propiedad es que si tenemos un logaritmo sin importar su base y tiene un argumento 1, ese logaritmo será igual a 0. Por ejemplo, aquí en la columna de ejemplos, supongamos que tenemos el logaritmo en base 3 con un argumento que es 1. Eso será igual a 0. O también el logaritmo en base 5 con argumento 1. Eso será también igual a 0. Siempre que tengan un argumento 1 será igual a 0. Y esto es por el siguiente motivo. Quedémonos con el primer logaritmo y recordemos que al convertir en la notación inversa, es decir, la exponencial, vamos a tener lo siguiente. La base que es 3, el exponente va a ser 0 y eso será igual a 1. Y podemos ver que 3 a la 0 será 1 igual a 1. Tenemos la siguiente propiedad que es el logaritmo de la base. Lo que dice es que si tenemos un logaritmo con la misma base y argumento, eso será igual a 1. Y puede ser, por ejemplo, el logaritmo en base 8 con un argumento 8. Eso será igual a 1. Incluso si lo probamos escribiendo la notación inversa, 8, que es la base, elevado a la 1 tiene que ser igual a 8. Y resolviendo la potencia en la parte izquierda, 8 elevado a la 1 es 8. 8 será igual a 8. Lo pudimos comprobar. La siguiente propiedad es el logaritmo de una expresión exponencial. Supongamos que tenemos la siguiente situación. El logaritmo en base 2 con un argumento 2 y un exponente aquí que es 3. Eso yo lo puedo escribir de la siguiente manera, según esta propiedad de aquí. El exponente va a pasar al frente del logaritmo y el resto lo voy a escribir igual. Por lo general la parte del logaritmo queda igual, pero en este caso se puede hacer aún más pequeña. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, el 3 lo vuelvo a escribir y como hay un número y un logaritmo juntos implica multiplicación, y el logaritmo en base 2 con argumento 2 es la propiedad que acabo de mencionar cuando tiene la misma base y mismo argumento, y eso es 1. Y resolviendo la multiplicación, 3 por 1 es 3. Esto que acaba de hacer se llama simplificar una expresión. Ahorita lo vamos a ver más detalladamente. La siguiente propiedad es el logaritmo de una multiplicación. Dice lo siguiente. Tengo el logaritmo con a y b multiplicándose adentro en el argumento. Eso, según la propiedad que está aquí en el centro, yo lo puedo separar como una suma. El logaritmo de a más el logaritmo de b. Si tengo dos argumentos multiplicándose, los puedo separar como una suma. Continuamos con la última propiedad, que es el logaritmo de una división, que es todo lo contrario a lo que acabamos de ver. Supongamos que tenemos el logaritmo de a sobre b y eso lo puedo separar como una resta. Primero el logaritmo o lo que está arriba en el numerador, que es a menos logaritmo de b. Tienen que respetarse ese orden. El que va abajo tiene que ir al final de la resta. Estas propiedades nos sirven para resolver ecuaciones logarítmicas que vamos a ver la siguiente semana. Pero en este caso vamos a aplicar esas propiedades en una expresión. Así que vamos a ver los ejemplos. Tenemos el siguiente ejercicio que dice: simplifique la siguiente expresión. Muy bien. Simplificar es hacer la expresión más pequeña. ¿Y cómo la vamos a hacer más pequeña? Aplicando las propiedades que acaba de mencionar. Entonces, como un primer inicio, vamos a aplicar la propiedad 3. ¿Por qué? Porque yo observo que hay números delante del logaritmo. Esos números no pueden quedar ahí. Entonces, lo primero que voy a aplicar es la propiedad número 3, la que estoy señalando por aquí. Entonces, escribo el logaritmo con argumento 3 y el 2 va a pasar al exponente según la propiedad 3. Escribo el símbolo de suma, que es el que está aquí, y lo mismo ocurre con la derecha, el logaritmo con argumento 2 y el exponente será 3. Continuando, voy a resolver esas potencias y me va a quedar de la siguiente manera. Logaritmo, aquí tengo la potencia que es 3 elevado a la 2, que es lo mismo a 3 por 3, 9, más logaritmo, la potencia de 2 a la 3
es 8. Ahora, ya que resolví esas potencias, tengo una suma. Tengo dos logaritmos y se están sumando. Eso es la propiedad número 4, el logaritmo de una multiplicación. Cuando dos logaritmos se están sumando, yo puedo escribir eso en un solo logaritmo como una multiplicación de la siguiente manera. Escribo solo un logaritmo porque antes tenía 2, ahora solo me queda 1. Y voy a multiplicar los argumentos, que es 9 por 8. Y finalmente, resolviendo esa multiplicación, el logaritmo de 9 por 8 son 72. Y esto es simplificar una expresión. Pasé de tener esto que tenía aquí en la parte de arriba a tener un solo logaritmo. Eso es simplificar, escribir todo en un solo logaritmo. Ahora continuemos con otro mismo ejercicio de estos. Tenemos el siguiente logaritmo y tenemos que simplificarlo. Lo primero que debemos ver es si tiene números delante del logaritmo. Por ejemplo, este 3, este 2 y este 4. Eso es lo primero que debemos hacer. Aplicar la propiedad 3. Entonces, logaritmo, aquí el x, exponente 3, menos el logaritmo, argumento y eso elevado a la 2, más el logaritmo de m a la 4. Como en el ejercicio anterior eran números, sí podía resolver las potencias. En este caso me van a quedar iguales. Entonces lo que voy a resolver es de izquierda a derecha. Tengo este logaritmo y este otro logaritmo. Voy resolviendo de izquierda a derecha. Como se están restando, es la propiedad número 5, que es el logaritmo de una división. Y lo voy a escribir de la siguiente manera. El logaritmo, aquí una división, por eso abro paréntesis, x a la 3, que es el primer elemento, sobre el segundo elemento, que es y a la 2. Y ahora cierro paréntesis y escribo el resto, que es más logaritmo de m a la 4. Aquí puedo escribir el 4 adentro. Ahora, para finalizar y escribir eso como un solo logaritmo, tengo que simplificar esa expresión. Podemos ver que son dos logaritmos que se están sumando. Y eso es la propiedad número 4, logaritmo de una multiplicación. Logaritmo, abro paréntesis, x a la 3 sobre y a la 2, y eso lo voy a multiplicar con m a la 4. Y resolviendo esa multiplicación de la siguiente manera: logaritmo x a la 3 m a la 4 sobre y a la 2, y esta sería la expresión ya simplificada. Continuemos con un tercer ejercicio. Tenemos la siguiente expresión y tenemos que simplificarla. De igual manera que en los ejercicios anteriores, tengo que aplicar primero la propiedad número 3 de la siguiente manera: logaritmo, y ahí un 4, más logaritmo, argumento b, y eso elevado a la 6, menos, aquí pueden ver que esto de aquí es, lo voy a escribir aquí por la izquierda, es el logaritmo. Recuerde que si no tienen número es un logaritmo decimal que tiene un 10, de 10 elevado a la 1. Pueden ver que si tiene un argumento 1, se puede aplicar la propiedad número 1, que es el logaritmo de la unidad. Es decir, que el logaritmo en base 10 de 1 es 0, aplicando la propiedad número 1. Después voy a aplicar otra vez la propiedad número 3, que es la expresión exponencial, logaritmo de c elevado al cuadrado, más, y ahí ocurre otro caso. Voy a escribirlo por la izquierda, logaritmo en base 10, porque no tiene número, entonces es un logaritmo decimal, logaritmo en base 10 de 10. Y esto es la propiedad número 2, el logaritmo de la base, porque tiene la misma base y el mismo argumento, y eso quiere decir que es 1. Continuando por aquí, voy a resolver los logaritmos de izquierda a derecha. Los primeros dos logaritmos se están sumando, entonces los voy a escribir como una multiplicación. Entonces el logaritmo de a elevado a la 4 por b elevado a la 6. Se están sumando, los voy a escribir como una multiplicación. Este menos 0 ya no hace falta escribirlo. Escribe el menos logaritmo de c al cuadrado más 1.
Ahora voy a resolver estos dos logaritmos que están por aquí. Se están restando, entonces es la propiedad número 5, el logaritmo de una división. De la siguiente manera, logaritmo, abro paréntesis un poco más grandes, ya a la 4 por b a la 6, y eso va dividido entre lo que hay en el segundo logaritmo, que es c elevado al cuadrado. Cierro por aquí y le agrego el más 1. Como ese 1 no tiene logaritmo, no lo puedo simplificar por aquí, pero esa sería la expresión ya simplificada. Ahora vamos a hacer lo contrario de simplificar, que es amplificar. Amplificar es hacer la expresión más extensa, más larga. Entonces, lo primero que debemos hacer es ver lo que hay en ese logaritmo. Podemos ver que adentro en los argumentos hay una multiplicación porque hay dos letras juntas. Si hay multiplicación, quiere decir que es la propiedad número 4, logaritmo de una multiplicación. Y dice lo siguiente: el logaritmo de una multiplicación puede ser separado como una suma, de la siguiente manera: a elevado a la 2 más logaritmo de b elevado a la 3. Pero aquí no termina porque tienen exponentes, tiene este exponente por aquí y tiene también exponente por aquí. Y eso es la propiedad número 3 que está por aquí, el logaritmo de una expresión exponencial. De la siguiente manera, lo que dice es que el exponente va a pasar al frente del logaritmo. Entonces, escribo el 2, que va a ser lo primero, logaritmo de a más 3 logaritmo de b. Y eso sería la expresión ya amplificada, haciéndola más extensa. Vamos con otro ejercicio. Tenemos este ejercicio en donde hay que amplificarlo también. Podemos ver que adentro del paréntesis hay una multiplicación porque hay un número y una letra juntos, pero también afuera hay un exponente. Entonces ese exponente es lo que tenemos que eliminar primero. ¿Y qué es lo que vamos a aplicar? La propiedad número 3. Este 4 pasará al frente del logaritmo, quedando de la siguiente manera. Y ahora sí puedo separar este logaritmo como una suma, porque como comenté, se están multiplicando adentro. Entonces 4, aquí voy a abrir corchetes porque va a ocurrir lo siguiente: logaritmo con argumento 3 por aquí, más logaritmo de y cuadrado. Y ahora, para terminar, aquí me faltó cerrar el corchete. Este 4 tiene que distribuirse a los dos logaritmos que están adentro. Entonces, lo único que hago es lo siguiente: 4 logaritmo de 3 más 4 logaritmo de y cuadrado. Y aquí finalizaría esta expresión. Y ahora, para finalizar, vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos el logaritmo en base 8 y ahí tenemos una división de argumentos, 1 sobre bc. Entonces, como no tenemos exponente, vamos directamente a lo que es la división. Y eso es la propiedad número 5, logaritmo de una división. Lo que dice es que si sus argumentos se están dividiendo, lo puedo separar como una resta. De la siguiente manera: logaritmo en base 8, y aquí me queda un 1, que es lo que está arriba en el numerador, menos logaritmo en base 8 bc. En la parte izquierda, el logaritmo en base 8 de 1 es la propiedad número 1, el logaritmo de la unidad. Y lo que dice es que me da 0. Tengo un resultado de 0. En el segundo logaritmo tenemos una multiplicación adentro, es decir, que eso lo puedo separar como una suma. Pero como tenemos un signo negativo antes, lo voy a escribir de la siguiente manera, con un corchete: logaritmo en base 8 de b más el logaritmo en base 8 de c. ¿Y por qué lo escribí entre corchetes? Porque ese signo negativo alterará todo lo que esté adentro, le va a cambiar el signo. Entonces, como este primer logaritmo estaba positivo, va a quedar negativo aquí abajo, menos logaritmo en base 8 de b,
Y como el segundo logaritmo también está positivo, aquí abajo quedará negativo, menos logaritmo en base 8 de c. Si hubiesen estado negativos, por ejemplo, adentro, le hubiera cambiado el signo, quedando positivo. Y este sería el resultado ya amplificado.